La llave giró en la cerradura con un sonido metálico que me pareció obscenamente ruidoso. Entré al apartamento y el silencio me golpeó. Eran las 11 de la noche. El olor del guisado que Mateo había preparado y que ahora estaba frío en la estufa se sentía como una acusación. Mi corazón todavía latía rápido, no por culpa, sino por la adrenalina de la conversación, por la luz cálida del café donde estuve con Javier, por sentirme vista. Saqué el boleto de cine del bolsillo de mi abrigo. Un pequeño trozo de papel arrugado que se sentía pesado, denso. Era la prueba física de la mentira. Había dicho que trabajaba hasta tarde en la editorial. Una mentira fácil, la primera de su tipo. Y mientras miraba la puerta cerrada de nuestro dormitorio, donde él seguramente ya dormía, me di cuenta de que el alivio que sentía no era por haber llegado a casa, sino por haber escapado de ella, aunque fuera por 3 horas. Esa sensación me heló la sangre mucho más que la mentira misma. Es increíble cómo una pequeña decisión puede redefinir un espacio que llamaste hogar. Si esta sensación te es familiar, si alguna vez te has sentido atrapado entre la comodidad y el deseo, suscríbete y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto, desde qué lugar estás sintiendo conmigo. Llevábamos 6 años juntos, 6 años en este apartamento en la Ciudad de México, cómodo, funcional y emocionalmente tibio. Nuestra rutina era un engranaje perfecto que había perdido su propósito. Los diálogos se habían vuelto logísticos. ¿Quién paga la luz? ¿Qué falta en el supermercado? ¿A quién le toca sacar la basura? El amor, o lo que quedaba de él, estaba enterrado bajo capas de previsibilidad. Las noches eran un pacto de silencio. Él en su celular, yo en mi laptop, sentados en el mismo sofá pero a kilómetros de distancia, cada uno viendo series diferentes. No era una mala vida. Ese era el problema. Era una vida objetivamente buena, estable, la clase de vida por la que la gente lucha. Pero para mí, se había convertido en una jaula de confort, un lugar donde los días simplemente pasaban, uno tras otro, sin dejar marca. Ya no éramos amantes, ni siquiera amigos. Éramos compañeros de piso que se conocían demasiado bien. Yo soy Sofía, tengo 33 años. Soy traductora freelancer. Mi vida son las palabras, encontrar el matiz exacto para la emoción de otro, traducir la pasión, el dolor, la intriga de un idioma a otro. Y la ironía más cruel es que me había quedado sin palabras para mi propia vida. Me sentía crónicamente subestimada, no solo por Mateo, sino por la vida que había construido. Amaba a Mateo, o al menos, amaba la idea de él, la seguridad que representaba, pero extrañaba la tensión del inicio, la conversación intelectual, el debate. Extrañaba ser vista como interesante, como algo más que la mujer que recuerda comprar el suavizante de telas. Mi conflicto interno era un veneno lento, la culpa. Me sentía culpable por estar aburrida, por sentir que esta relación estable era una sentencia. Ansiaba desesperadamente una conexión que me hiciera sentir viva, pero me aterrorizaba la idea de destruir lo único sólido que tenía. Mateo tiene 35. Es ingeniero de software. Es un hombre práctico, metódico, gentil y de muy pocas palabras. Su lenguaje de amor siempre fueron los actos de servicio. Si yo decía que una repisa estaba floja, al día siguiente estaba arreglada. Él cocinaba casi siempre. Se aseguraba de que mi auto tuviera gasolina. Me enviaba mensajes de «avísame cuando llegues», si yo salía sola. Es el tipo de hombre que te construye un refugio, sólido, confiable, predecible. Y yo había empezado a resentir esa previsibilidad. Veía su constancia no como devoción, sino como una falta de pasión, una falta de imaginación. Me hacía sentir peor. Porque, ¿qué clase de persona se queja de que la amen de manera tan funcional? Él notaba mi distancia, pero siendo Mateo, la atribuía a lo único lógico que conocía: el estrés de mi trabajo. Nunca se le ocurrió que el problema era él. O mejor dicho, el problema era yo. Entonces apareció Javier. Un nuevo cliente. Un autor. No era un interés físico, era algo mucho más peligroso. Era intelectual. Desarrollamos una conexión intensa a través de correos electrónicos y llamadas. Hablábamos de sus manuscritos, pero también de filosofía, de arte, de la vida. Él veía mi mente, la desafiaba. Mateo veía mi rutina, la mantenía. La conexión con Javier era platónica, pero se sentía como una infidelidad emocional profunda. Un día, me invitó a ver una película de arte europea, el tipo de película que Mateo describiría como parada, y se quedaría dormido a los 10 minutos. Era el escenario perfecto para la mentira perfecta. La película era solo una excusa para lo que venía después.
la conversación. La mentira salió de mi boca con una facilidad aterradora. Tengo que trabajar hasta tarde. La editorial necesita unas revisiones urgentes. No hubo titubeo. Fui al cine. La sala estaba casi vacía. No nos tocamos, ni siquiera un roce de brazos. Era inocente en la superficie. Pero la conversación después, en un café pequeño que olía a granos tostados y lluvia, fue todo menos inocente. Hablamos durante horas. Me sentí brillante, rápida, deseada intelectualmente. Me sentí como la versión de mí misma que creía perdida, la que existía antes de las cuentas y las series separadas. Guardé el boleto en el bolsillo de mi abrigo. No como un recuerdo, sino como un trofeo. Era la prueba de que esa otra Sofía todavía existía. Era un secreto que me pertenecía solo a mí, y ese secreto me dio una oleada de poder que no había sentido en años. Los días siguientes fueron extraños. Yo estaba eufórica, pero también cargada de una culpa que me hacía vibrar por dentro. Traté de sobrecompensar. Le preparé a Mateo su cena favorita. Le pregunté sobre su día con un entusiasmo forzado que debió sonar falso, y fue entonces cuando lo noté. Él me observaba. No me miraba. Me observaba, como si yo fuera un código que no lograba descifrar. Su silencio cambió. Ya no era el silencio cómodo y compartido de los últimos años. Se convirtió en un silencio pesado, denso, evaluativo. La atmósfera en el apartamento se volvió espesa, casi irrespirable. Yo hablaba demasiado, llenando el vacío, mientras él solo asentía, sus ojos quietos, siguiéndome por la cocina. Yo no lo supe en ese momento, pero él había encontrado el boleto, días después, mientras separaba la ropa para lavar, mi ropa. Otro de sus actos de servicio silenciosos. Debió sacar el abrigo de la cesta, revisar los bolsillos como siempre hacía antes de meter algo a la máquina. Imagino sus manos, grandes y prácticas, sosteniendo ese pequeño papel arrugado, desdoblándolo, viendo el nombre del cine, la fecha, la hora. Una hora en la que yo, supuestamente, estaba en una oficina de la editorial al otro lado de la ciudad. No me imagino su reacción. No puedo. La lógica de Mateo no procesa la mentira. Para él, las cosas son o no son. Y yo, claramente, no había sido. No dijo nada. Esa fue la verdadera tortura. Si me hubiera gritado, si me hubiera acusado, yo habría sabido cómo reaccionar. Podría haberme defendido, haber mentido más, haber llorado. Pero su silencio era un muro. Simplemente cambió. Se volvió más metódico, más distante. Dejó de tocarme. Y no me refiero a la intimidad, que ya era escasa. Me refiero a los pequeños roces, la mano en mi espalda cuando pasaba detrás de mí en el pasillo, su pie buscando el mío bajo la mesa durante la cena. Todo eso desapareció. Se movía a mi alrededor como si yo fuera un objeto frágil que no quería rozar, o quizás algo que le daba repulsión. El pánico comenzó a instalarse, un pánico frío y ácido. La culpa me estaba comiendo viva, pero su silencio no me daba ningún lugar donde depositarla, ninguna forma de absolución. Me volví frenética. Limpiaba el apartamento obsesivamente. Hablaba sin parar sobre mi trabajo real, sobre noticias triviales, cualquier cosa para llenar ese espacio aterrador que él había creado. Él solo asentía, sus ojos planos, vacíos de esa calidez práctica que yo tanto había despreciado y que ahora extrañaba desesperadamente. Sentía que estaba esperando. Pero no sabía qué. Estaba ejecutando diagnósticos, su cerebro de ingeniero buscando el fallo en el sistema. El fallo era yo. Una noche intenté romper el hielo, físicamente. Él estaba en la estufa, de espaldas a mí, preparando la cena. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era rítmico, preciso. Me acerqué por detrás y lo abracé. Envolví mis brazos alrededor de su cintura y presioné mi mejilla contra su espalda. Fue como abrazar una estatua de mármol. No solo no me devolvió el abrazo, se quedó completamente rígido. Sus hombros se tensaron bajo mis manos. No se movió. Siguió cortando las verduras. Esperó. Simplemente esperó a que yo terminara. Me solté lentamente, sintiendo un frío que me caló hasta los huesos. El rechazo no fue activo. Fue una ausencia total de respuesta. Apagó la estufa. El silencio de la cocina se hizo enorme. No se giró para mirarme. Solo se quedó ahí, mirando la pared. Y entonces preguntó, con esa voz calmada, casi monótona, ¿estás cansada del trabajo? La pregunta era tan simple, tan normal, pero no era sobre el trabajo. Era sobre la mentira. Pude sentirlo. Me estaba dando una oportunidad.
Una puerta de salida. Una invitación a confesar, a romper el silencio. Y yo, cobarde, aterrorizada, solo pude murmurar: sí, mucho. Salí de la cocina casi corriendo, sintiendo su mirada fija en mi nuca. Había fallado la prueba. Soportamos unos días más de esa guerra fría. Comíamos frente al televisor, algo que rara vez hacíamos, solo para que el ruido de las noticias llenara el vacío. El sonido de los tenedores contra los platos era ensordecedor. Podía sentirlo mirándome cuando yo no lo veía. Lo sorprendía observándome mientras yo leía, con una expresión que no podía descifrar. Era una mezcla de confusión y una tristeza profundísima. Estaba intentando reconciliar a la mujer con la que había vivido 6 años, la mujer cuya rutina conocía de memoria, con esta extraña que mentía sobre películas y se abrazaba a él como si fuera un salvavidas. La confrontación llegó un martes, sin previo aviso. Estábamos cenando en la mesa, en silencio. Yo apenas había probado bocado. Él dejó su tenedor a un lado del plato. El sonido fue claro, definitivo. Mi estómago se contrajo violentamente. Sabía que había llegado el momento. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón, lentamente, y sacó algo. Lo puso sobre la mesa, justo al lado de mi plato. Era el boleto de cine. Arrugado, manchado, pero inconfundible. Se quedó allí, entre mi ensalada y mi vaso de agua, como una sentencia de muerte. No levantó la voz. No me acusó. Su voz era increíblemente tranquila, casi curiosa, lo que lo hizo 1000 veces peor. «¿No sabía que esta película estaba en cartelera?», dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en días. Me imagino que había mucha gente. Y luego la pregunta que lo rompió todo. «¿Te gustó?». La calma con la que lo preguntó fue un golpe directo. Un grito habría sido un alivio. Podría haber gritado de vuelta, pero esta decepción tranquila, esta pregunta civilizada, me desarmó por completo. No había defensa posible contra esa calma. Mi corazón se detuvo. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Empecé a tartamudear. Una defensa patética. Un intento desesperado de minimizar lo que estaba sobre la mesa. Ah, eso. No fue nada. En serio. Unos colegas de la editorial. Fuimos después del trabajo. Ni siquiera me gustó. Fue aburridísima. Las mentiras se atropellaban, saliendo de mi boca sin control, cada una más delgada y patética que la anterior. Hablaba rápido, gesticulaba, intentando vender una ficción que ni yo misma creía. Solo fue por, ya sabes, hacer contactos, trabajo. Él me escuchó, pacientemente. No me interrumpió. Dejó que terminara mi perorata. Dejó que me hundiera sola, que me ahogara en mi propia farsa. Me observaba con una tristeza tan profunda, tan agonizante, que me rompió. No estaba enojado. Estaba devastado. Estaba viendo cómo la mujer que amaba, la mujer en la que confiaba implícitamente, se disolvía frente a él, reemplazada por alguien que no reconocía en absoluto. Su silencio mientras yo mentía fue el juicio más duro que he recibido. Cuando finalmente me quedé sin aire, derrotada por mi propia ficción patética, él simplemente asintió. Se levantó de la mesa. No dijo nada. Caminó hacia el escritorio que tenemos en la esquina de la sala. Abrió el cajón superior. Yo lo observaba, paralizada, incapaz de moverme. Sacó 2 hojas de papel impresas en casa. Regresó a la mesa y las puso suavemente sobre la mesa, justo encima de mi boleto arrugado. Mi boleto comprado en taquilla. Los suyos, impresos desde una página de internet. Eran 2 boletos. 2 boletos impresos en casa, para la misma función, la misma película de arte europea. Pero no eran para el día que yo fui. Eran para el próximo sábado. Miré la fecha. Era el día de nuestro aniversario. El día que celebramos cuando nos mudamos juntos. Levanté la vista hacia él, confundida. El terror creciendo en mi pecho. Un terror nuevo, diferente. Su voz se rompió. Por primera vez en 6 años, vi sus ojos llenarse de lágrimas. Solo se quebró un poco, pero fue suficiente. Vi que marcaste esta película en tu celular hace semanas, dijo, su voz apenas un susurro. Vi el tráiler que estabas viendo. El aire abandonó mis pulmones. No podía respirar. Me miró y las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. El hombre práctico, el ingeniero lógico, estaba llorando frente a mí. Iba a llevarte como sorpresa, dijo, su voz ahogada. Para nuestro aniversario. Sabía que te gustaba ese director. Hizo una pausa. Su mirada cayendo a los 3 boletos sobre la mesa. El mío y los 2 suyos. Yo solo estaba esperando el día correcto para decírtelo. Ese fue el momento.
El suelo desapareció bajo mis pies. No fue solo la mentira. No fue solo la conexión con Javier. Fue esto. Fue que mientras yo buscaba desesperadamente una chispa afuera, sintiéndome invisible y aburrida, él, en su manera silenciosa y práctica, estaba prestando atención. Él vio la película que marqué. Él planeó la sorpresa. Él estaba intentando crear un momento para nosotros. Y yo, en mi egoísmo, en mi necesidad de sentirme interesante, no solo le había mentido, le había robado el gesto. Había pisoteado el esfuerzo silencioso del hombre que me amaba a su manera. Había tomado su amor y lo había llamado aburrimiento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. No lloré. Me quebré. Fue un colapso total. Feo. Gutural. El tipo de llanto que te deja sin aire. Que viene desde un lugar que no sabías que existía. Y confesé todo. No solo lo de Javier y la película, sino todo lo que venía antes. La soledad. El aburrimiento. La sensación de ser invisible en mi propia vida. El resentimiento que sentía por su estabilidad. Le dije que me sentía como un fantasma. Que había buscado a Javier no por él, sino para sentir que yo todavía existía. No pedí perdón. No había perdón para lo que hice. Simplemente expuse la herida, la verdad podrida, y la dejé sobre la mesa junto a los 3 boletos. Él se quedó sentado, devastado. La calma se había ido, reemplazada por un vacío helado. La ira que yo esperaba, que casi deseaba para poder pelear, nunca llegó. Lo que llegó fue peor. Fue la nada. Fue el reconocimiento de que algo se había roto de forma irreparable. Esa noche durmió en el sofá. Y la noche siguiente. Y la siguiente. El apartamento, que antes era silencioso y tibio, ahora era un mausoleo. El aire era pesado, cargado de palabras no dichas, y de la verdad brutal de mi traición. Supe que las palabras ya no servían de nada. Mis palabras eran mi trabajo, pero en mi casa se habían vuelto veneno. Así que actué. Al día siguiente, envié un correo electrónico a Javier. Fue breve, profesional, frío. Le dije que por motivos personales no podía continuar con la traducción de su proyecto. Le recomendé a otra colega. No le di explicaciones. No le debía nada a él. Se lo debía todo a Mateo. Presioné enviar y sentí que la adrenalina, la emoción de ese secreto, se drenaba de mí. No sentí alivio. Solo sentí las cenizas. La reconstrucción no es un montaje bonito como en las películas. Es un trabajo lento, doloroso y torpe. Son días de apenas hablarnos. Es sentarse en la misma habitación y sentir que estás en un planeta diferente. Dejé de intentar llenar el silencio con charlas triviales. Empecé a hacer preguntas reales. Le pregunté por su trabajo, no por cortesía, sino porque quería saber. Lo miré a los ojos cuando me hablaba. Una noche, después de una semana de vivir como extraños, le propuse ir a terapia de pareja. Él me miró durante 1 minuto entero, su rostro ilegible. Y luego solo asintió. Una vez. Y aquí estamos. En esta sala de espera de paredes beige. Huele a café rancio y a aromatizante de pino. Es nuestra primera sesión. No hemos hablado desde que estacionamos el auto. Él está mirando su celular, haciendo scroll infinito. Yo me miro las manos, el anillo que todavía llevo. No hay garantías. No sé si esto se puede arreglar. No sé si el hombre que está a mi lado es el mismo con el que viví 6 años, o si yo soy la misma mujer. La puerta se abre. La terapeuta nos llama. Mateo se levanta primero. Me mira. Solo 1 segundo. Luego, sostiene la puerta abierta para mí. Al pasar a su lado, mis dedos, casi por voluntad propia, rozan su antebrazo. Es un toque ligero, casi imperceptible. Él no se aparta. No es perdón. No es reconciliación. Es solo presencia. Estamos aquí. Ambos estamos dispuestos a mirar lo que rompimos. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.